Jesús Ramírez Cuevas. Le agradezco a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, el director de Comunicación Social de Presidencia de la República, uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien saludo con mucho gusto y con mucho agradecimiento por tomarnos esta conexión para hablar sin censura. Jesús, buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Pues ante esta situación que plantea el presidente, que creo que es un abrir la puerta a un debate importantísimo, que es el de los medios de comunicación, el de la prensa, el del periodismo, con episodios como el del viernes con Reinaide Ramírez, episodios como el de hoy con Dalila Escobar, la corresponsal de Proceso, y pues quiero escuchar tu opinión, Jesús, de lo que ha dicho el presidente y de lo que ha ocurrido en la mañanera, una conferencia que está a tu cargo, Jesús Ramírez Cuevas. Sí, bueno, el viernes como el día de hoy, lo que hay es una constatación de que la conferencia de las mañanas es un espacio libre, no es un espacio controlado, no hay preguntas predeterminadas ni controladas, no hay censura, y entonces lo que desde mi punto de vista, más allá de los propósitos personales, más allá del estilo, más allá de la intención de provocar o de boicotear la conferencia, pues lo que se muestra es una completa libertad para expresarse. Creo que aquí, mientras respeten las reglas de urbanidad, es decir, no insultar, no agredir, guardarle respeto a la investidura presidencial, pues creo que es importante esta circunstancia. Lo demás, pues creo que es parte de la discusión de la vida democrática, de las diferencias de puntos de vista y de abordajes sobre la vida nacional. Yo realmente no veo nada grave. Lo que sí veo grave es la reacción que ha habido, o no grave, pero sí llama la atención, la reacción en redes y en algunos medios de comunicación respecto a esta circunstancia de la conferencia matutina, ¿no? Por un lado hay quienes reiteran permanentemente de que se trata de un espacio controlado, donde se dirigen las preguntas, donde está todo, digamos, ya predeterminado, y por el otro, quienes descalifican, pues cuando hay derecho de réplica que ejerce el presidente, o cuando se polemiza con abordajes del periodismo, si la prensa exagera o de repente no tiene, su información es equívoca, sus reportajes o sus abordajes no son completos, pues la autoridad está obligada a responder, a dar su punto de vista. Yo creo que esto es muy sano, muy importante para el pueblo de México, para nuestra democracia. En otros países, los debates parlamentarios se transmiten en vivo o se da seguimiento a ellos. Digo, debates parlamentarios porque cuando son regímenes parlamentarios, pues los ministros, los primeros ministros, ¿no? Hasta el presidente de los países va y debate. Entonces, aquí no tenemos eso, pero pues contamos con este espacio promovido, auspiciado y que se ha convertido en un eje fundamental del gobierno actual, que es la conferencia matutina. Y creo que los ciudadanos mexicanos, más allá de las circunstancias o el estilo o las formas en las que se presenta pudiera estar a debate, creo que agradecen profundamente que por primera vez en la historia están viendo el razonamiento, las explicaciones, la fundamentación de las decisiones del gobierno y al mismo tiempo las respuestas a los cuestionamientos de la oposición o de la prensa misma. Creo que eso nunca lo habíamos vivido en este país y me parece muy sano y que, bueno, pues contribuye a la construcción de una cultura democrática. Evidentemente, como este espacio pues no les gusta a muchos, a la oposición en particular, pero también a los intereses que están siendo afectados por las políticas de transformación del actual gobierno, pues han intentado o descalificarlo, han creado, pues digamos, competencias, ¿no? Que no han funcionado,
tienen analistas y algunas agencias que dan seguimiento al el día a día de la conferencia, planteando una lógica, un sesgo en el cual pues lo que pretenden, más que llevar una cuantificación de temas, palabras, etcétera, pues lo que buscan es una descalificación, ¿no? De la conferencia misma. Pero bueno, la potencia que tiene que el presidente de la República esté abordando los temas de la coyuntura y los temas de fondo cada día, y que responda a los cuestionamientos y que pueda, digamos, razonar en tiempo real y muchas veces tomar decisiones de gobierno, me parece que es muy importante esta circunstancia, y que pues es un cambio pues a favor de la democracia. Yo creo que esto hay que valorarlo mucho, porque se está construyendo una cultura política muy distinta en todo el país a partir de este ejercicio. Jesús, ¿hay un intento de reventar las mañaneras? Bueno, desde el principio ha habido intentos, algunos lo han hecho por la vía legal, o algunos por la vía mediática, otros por la vía política. Hemos visto que la oposición en el Congreso ha intentado censurar la conferencia mañanera. Hemos visto los intentos del Instituto Nacional Electoral, de su presidente y de los consejeros electorales, que han intentado señalar, y bueno, han llevado la conversación a través de los tribunales electorales, de que lo que se elabora o el resultado de la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional es un instrumento de propaganda política, y por lo tanto no lo han intentado combatir o controlar, o hasta, digamos, limitar, ¿no? En algunas ocasiones ha habido, bueno, juicios, ¿no? Denuncias contra el presidente de la República, contra algunos funcionarios que participan en las conferencias, contra quien organiza la conferencia, y que, bueno, pues tienen el propósito de intentar censurar la palabra del presidente en estas conferencias. Ha habido otras estrategias, pues, de establecer, digamos, una especie de desafío ante la autoridad, entre comillas, y de, pues, prácticamente faltarle al respeto al presidente, no porque, digamos, sea alguien que sea a quien venerar, pero bueno, la investidura sí merece el respeto, y que, bueno, pues se dé un intercambio libre. Sin embargo, a veces algún estilo de algunos periodistas, que yo no les quito el carácter de periodistas, mientras ejerzan el periodismo, escriban, publiquen, pues tienen el derecho de hacerlo, y que, bueno, pues vienen con un estilo de confrontación, de asumir los argumentos de la oposición como propios, y de esa manera establecen el cuestionamiento al presidente. Pero bueno, pues es parte de los estilos, de la vida democrática y pues de la vitalidad que se ha generado en este espacio. Lástima que más comunicadores no han aceptado, no prefieren no venir. Eso enriquecería mucho este proceso de diálogo. Nada más para que quede claro, ya ves que no me gusta darle muchas vueltas al asunto, Jesús, ¿se le ha faltado al respeto a la investidura presidencial en casos como el del jueves con Reinaide Ramírez o el de hoy con Dalila Escobar? Mira, yo no me gustaría juzgarlo, porque pues soy parte, ¿no? Entonces mi visión en este caso, aunque pueda ser acertada, pues no es tan objetiva, porque formo parte del gobierno. Pero yo creo que el público o la sociedad puede precisamente, pues ahora sí que poner a cada quien en su lugar y ver y definir, pues, cuáles son las actitudes, ¿no? La reportera Reinaide Ramírez, pues, estableció de entrada en su intervención del viernes de que el presidente estigmatizaba, cuestionaba, descalificaba y casi insultaba a los periodistas, algo que no es verdad, no ha ocurrido en esta conferencia. Sí se discuten los puntos de vista, sí se rebaten las noticias falsas, sí se aclaran cuando la información no es completa o está deformada o distorsionada, pero nunca se ha insultado, nunca se ha estigmatizado a un periodista por ejercer el periodismo.
En todo caso, se ha señalado que sus puntos de vista coinciden con la oposición o con el conservadurismo, algo que pues no es un insulto y tampoco es un delito decirlo. En países como España, como Francia, incluso Alemania, donde pues digamos el debate democrático es muy intenso, pues los periódicos abiertamente, los medios de comunicación, los editorialistas e incluso hasta los periodistas, pues toman partido abiertamente a favor o en contra de un tema, a favor o en contra de un político o de un partido, y esto no se toma como algo, digamos, que disminuye la calidad del periodismo o por el contrario, es más bien hacer visible al público pues cuál es la perspectiva que hay del medio, qué intereses defiende y qué visión del mundo está defendiendo, así como sus periodistas. Esto me parece muy sano. Aquí se intenta utilizar la palabra o el proceso de objetividad periodística como para decir todos los medios son neutrales y solo están dando información, como decía hoy la periodista de Proceso, que decía que ella no opinaba, como la periodista del viernes, que decía no es opinión, es la verdad, porque es una descripción de la realidad, cuando, bueno, pues uno escoge los adjetivos, uno escoge las palabras y uno escoge las figuras que quiere difundir, y eso es una selección, es por lo tanto, pues en cierta manera, una expresión de la opinión de uno, aunque la manera en que se pueda expresar un trabajo periodístico sea con hechos, con declaraciones y verdades que sí puedan reforzar esta visión, pero y que eso es lo que se pide del periodismo, no inventar, ahora sí que insultar gratuitamente, y pues basado en hechos, en declaraciones y objetivamente en realidades, pues se puede plantear las críticas o el reconocimiento, porque parece que ahora es un anatema reconocerle al gobierno cualquier logro y que quien haga un reconocimiento es un palero, palabra que realmente ya debíamos desterrar de nuestro lenguaje, propia del periodo, de la realidad política de cuando dominaba el PRI o el PRIAN después en la alternancia política, y que, bueno, pues describe a quien se dedica solo a alguien pagado que se dedica a echarle porras al gobierno. Hoy, pues, no hay no hay el chayote, no hay el pago de algún tipo del gobierno para que se haga un determinado contenido. Tan es así que los principales, y esto, digamos, es por una cuestión de audiencia, pero los principales medios que reciben publicidad, pues si uno analiza sus contenidos, son la mayoría pues críticos del gobierno, o en sus contenidos son muy críticos del gobierno, no hay casi ahí voces favorables o alabanzas, como se dice. Por lo tanto, no, esta situación, estas palabras que utilizan estas dos reporteras no tienen una base real, y más bien parece una opinión que tiene que ver con su vínculo, pues, no sé, emocional, sentimental o ideológico con la oposición. Entonces, no, pero tampoco es un problema, pues tienen derecho a hacerlo. Claro que también Jesús, el público tiene el derecho a saberlo. Jesús, yo se lo he planteado al presidente, ¿no? Cuando le reconocemos somos sus lustrazapatos, y cuando lo llegamos a cuestionar nos llegaron al precio. Pero es un interesante debate, importante debate, creo yo, porque me llama mucho la atención que en este momento histórico, Jesús Ramírez Cuevas, no se hable de los brothers de Alito Moreno, porque así lo reconoce, por ejemplo, el presidente nacional del PRI, a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Marín, a la revista Proceso, hace señalamientos del periódico Reforma, pero muchos de esos que tienen las cámaras, los micrófonos, no hablan de los brothers, pero sí hablan de los, entre comillas, paleros. Y bueno, te lo menciono porque así como a Hans, también a nosotros nos cayeron encima en Sin Censura, y bueno, creo que no hemos sido en las últimas semanas
muy cómodos, que digamos, con nuestros planteamientos al presidente, lo que creo que deja de manifiesto nuestra transparencia y nuestra honestidad, y no es por darme palmaditas en la espalda, pero está claro que hay planteamientos que hemos hecho desde Sin Censura que no han sido cómodos, por decirlo de alguna manera, y nos traen juidos con esta campaña, esos, insisto, que protegen a esos que sí se benefician de los privilegios o que se han beneficiado de los privilegios y de las redes de poder, Jesús, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que ir al fondo, o sea, ¿qué intereses se están defendiendo o se están cuestionando, o a qué interés sirve el trabajo periodístico? Por ejemplo, hoy estamos en un debate sobre que si México ha violado el Tratado de Libre Comercio con el tema de la política energética, en particular del sector eléctrico, y se llenan las primeras planas, los noticieros, hay programas de economía, de noticias de economía que le dedican horas, literalmente horas, todo el programa, 2 horas a analizar, que ahora sí en el extranjero vienen a regañar a Andrés Manuel López Obrador por osar poner en cuestión los negocios de las grandes empresas eléctricas, que en otros lugares del mundo las mismas empresas están siendo juzgadas por afectar al público, por fraudes, por sobornos a los gobernantes en otros lugares, por alterar las tarifas eléctricas con modelos de mercado eléctrico distorsionado. Pero no he visto que nadie haya señalado que lo que está detrás del debate en este sentido de la reforma eléctrica o de la política eléctrica del gobierno es que estamos cuestionando que tanto Walmart como el Oxxo pagan menos electricidad que las familias mexicanas. Ese privilegio que este gobierno ha terminado es lo que está de trasfondo. Un modelo que simulaba un mercado ilegal, simulaba el autoabasto y en realidad llevaba a cabo un mercado ilegal que beneficiaba a los grandes consumidores con tarifas muy bajas, más bajas que la población en general, algo que por un lado es competencia desleal, es un, digamos, perjuicio social, porque quien paga la diferencia somos todos nosotros con nuestros impuestos, porque CFE, que es quien está subsidiando indirectamente a estas empresas por la forma en cómo se aprobó la reforma energética, que el PRI, el PAN y estos partidos de la derecha aprobaron en 2013, que nos heredaron un modelo eléctrico y de energía que era la entrega al interés extranjero. Eso se acabó y eso es lo que está detrás. Sobre ese debate no hay una sola línea, Ágata. Todo es el supuesto desplante del presidente, y la canción de Chicoche y el enojo de las empresas y de la posibilidad de una reconveniencia del gobierno de Estados Unidos o de Canadá, que la verdad no tienen razón, porque ni ellos mismos aceptarían un modelo de un mercado distorsionado que beneficiaría a unas empresas, perjudicaría a los consumidores y que además significaría una competencia desleal con otras empresas privadas. Entonces, en el fondo estamos ante esa perspectiva, por eso el presidente está, digamos, en una actitud de aceptar, responder a las dudas, a los cuestionamientos que tanto Canadá como Estados Unidos tengan, o los sectores empresariales de estos países, para aclararles que en México se ha seguido un proceso serio de investigación, de análisis y hasta un intento de cambio de ley y hasta un juicio o varios juicios contra empresas que están violando la ley. La propia Suprema Corte de Justicia determinó que la figura de autoabasto con la que los grandes consumidores digamos, se benefician para el pago de electricidad a bajo costo es un modelo ilegal y es un fraude a la ley. Eso pues no se admite aquí y tampoco lo admitirían ni en Estados Unidos ni en Canadá. Cuando se documenten estos gobiernos de lo que sucede aquí, del tipo de leyes que generaron distorsiones en el mercado, pues se van a dar cuenta que era algo ilegal, como en España mismo están hoy cuestionando los beneficios de este modelo, que a Iberdrola le han venido bien en México y en España, pero en España ya también están cambiando este modelo
porque es en perjuicio de los consumidores y en beneficio de manera ilegal a unas cuantas empresas, particularmente allá, de Iberdrola, que aquí también tiene pues un pedazo de mercado muy grande y que está amparándose a la ley para no pagar las multas que la autoridad le ha conferido y al mismo tiempo para mantener este modelo distorsionado de privatización paulatina de la industria eléctrica. Jesús, déjame, nótese mi sarcasmo, déjame aplicar una Reina Idea o una Dalila y un par de cosas más para cerrar. Perdón, no me la podía guardar en el pecho. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, vocero de la presidencia de la República. El presidente está enojado, el presidente se molesta, porque recuerdo que la última vez que conversamos, nos confiabas que al presidente le molesta mucho que lo quieran poner en el mismo saco que los Calderón, que los Peña, que los Fox, que los mismos que él critica, porque pues no hay comparación y estoy de acuerdo con eso. Pero se molesta el presidente cuando desde afuera dicen que se trata de un circo Ramírez Cuevas SADCB para hacer quedar bien al presidente, pero no se atreven a ir a la mañanera para confirmar que lo que dicen son mentiras. Y esos son los mismos que ahora se cuelgan de casos como el de Reina Idea o de Dalila para decir, mira, tuvieron los pantalones de plantársele frente al autócrata, al cuasi dictador. Pues vaya dictadura, por cierto, que permite estos episodios de libertad de expresión, algunos dirían libertinaje, pero cada quien que opine. ¿Le molesta al presidente esto que lo critiquen por algo que a todas luces es mentira? Luego dicen que tú, y no te estoy defendiendo, Jesús, no es cebollazo, pero que tú limitas, que tú incluso permites que se le aparte en sillas a personas. Cuando a mí me ha tocado estar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en todos lados del salón de tesorería, ¿le molesta al presidente esto? Porque a mí, en lo particular, sí. Puede uno tener diferencias con el presidente, pueden írselas a expresar, pero con mentiras así como. No, hay mentiras abiertas en el caso de Reina Idea y hay juicios nefastos en el caso de Dalila, Jesús. Mira, afortunadamente esto es en vivo, ahí está, queda el testimonio y que quien tenga dudas de lo que se dice, pues que lo revise. Quien asevera con mentiras, pues ahí quedaron establecidas y casi labradas en el mundo digital, y pues ahí está la prueba de que hay una libertad absoluta, ¿no? El presidente no se enoja con las personas, el presidente no actúa contra los periodistas ni los cuestiona. No, Jesús, pero ha de ser muy molesto y las preguntas pero ha de ser muy molesto responder. Pero ha de ser muy molesto leer, por ejemplo, a un Riva Palacio que escribe una sarta de mentiras, a un Héctor de Mauleón que se avienta una volada tras volada, a un Loret de Mola, a un Broso, a un todos estos personajes que dicen puras tonterías, pero que no se atreven a ir a la mañanera, pues. Bueno, pues aquí los esperamos a ver si se atreven, pero digo si se atreven porque pues también a ver si frente al público son tan críticos, tan irónicos y tan deslenguados como lo hacen en sus programas, aquí frente a las cámaras y en vivo, ¿no? Con la posibilidad de que les respondan. Pero yo creo que lo que molesta es la doble moral, la hipocresía, presentarse como paladines de la libertad cuando en realidad son defensores de intereses, cuando defienden son paladines de la defensa de la libertad de expresión, cuando solo están, digamos, defendiendo un solo punto de vista. Y hay muchas, digamos, pruebas de que esto ocurre. O cuando distorsionan la realidad y inventan en sus columnas. Bueno, pues el propio Riva Palacio, para quien no sabe, pues tiene una denuncia contra la mañanera,
contra Elizabeth García Vilchis, contra mí, porque alega que afectamos su prestigio. Bueno, pues está ahí en tribunales queriendo litigar eso, pues que venga y aclararlo a la conferencia. Si tanto le preocupa su prestigio, pues que de una vez pues lo haga frente al presidente, en la sección de quienes quieren las mentiras, o si quiere pues un diálogo conmigo, por supuesto, sin problema, o quien tenga, y recuerdo este hecho porque también Reina Aide, pues en algún momento también presentó un recurso legal contra la mañanera, y que bueno, pues fue desestimado por el propio juez porque no tenía razón. El propio juez determinó que no hay censura, que hay reglas en la conferencia que frecuentemente son violadas por los que participan, pero que no se les cuarta la libertad, no se apaga el micrófono, no se les oculta, ni se les reconviene, salvo que si hacen más de 2 preguntas, se intervienen mucho tiempo, pues en detrimento de los otros compañeros periodistas de otros medios que ya no van a tener tiempo para preguntar. Ese es, digamos, el único razonamiento por el cual existen estas reglas, y las del respeto y la urbanidad, pero más allá de eso hay plena libertad. Entonces, aquí lo que evidentemente hay son el uso de los medios de comunicación para defender estos intereses y privilegios que han sido afectados por este gobierno, y que pues presentándose como defensores de las libertades, del mercado, de la libertad de información, pues así lo hacen en sus medios y no les importa inventar, ¿no? Pero bueno, pues eso que lo juzgue el público, quienes los leen, si es que los leen, porque a veces parece ser que van perdiendo audiencia, ¿no? También eso los desespera, los enoja, los molesta, y pues los hace ir como exacerbando los ánimos. Las muestras de las compañeras, pues es un poco, parece que va por ahí, ¿no? Ya están tan desesperados que ya están hasta recurriendo a actitudes un poquito provocadoras, ¿no? Pero bueno, pues no vamos a caer en la provocación, y son bienvenidos todos los compañeros periodistas a preguntar, a cuestionar, a inquirir incisivamente o como según su estilo de la labor del gobierno, de la tarea del presidente y de pues las acciones que está llevando a cabo. Déjame leer un par de tweets de Noemí Beraut, que forma parte del equipo de comunicación social, Jesús, que creo que es importante. Solo para aclarar, a Reina, refiriéndose a Reina Aide Ramírez, no le otorgaron ningún amparo porque no comprobó ningún tipo de censura. La sanción por apoderarse del micrófono se le puso después de un año en que todo el tiempo se dialogó con ella, después se le asignaron fechas y decidió no acudir. También escribe Noemí: algunos reporteros piden atención privilegiada, publicidad en medios inventados, patrocinio de eventos, gestiones personales. No se les da, así que acusan censura, difaman, se victimizan, chantajean. Es una pena que utilicen el periodismo así. No sé a quién se refiere, pero era importante leerte este tuit de Noemí Beraut. Y para cerrar también, Jesús, pues tienen que, así como el presidente está al pendiente de lo que dice la gente, ustedes ahí me imagino que están al pendiente del chat de Sin Censura. Por ejemplo, pregúntale si Reina Aide va a hacer lo que quiera en las mañaneras y si va a ir las veces que quiera. Pregúntale por qué no se respeta el reglamento de 2 o 3 preguntas por cada intervención de los reporteros y si se les va a sancionar. El reglamento no se está respetando, sobre todo del lado de la prensa corporativa, y porque, pues hay que decirlo, Jesús, en los medios independientes, trincheras independientes como la de Meme Yamel, Hans Salazar, un servidor, nos hemos dado a la tarea de publicar precisamente el reglamento para que se entienda el nivel de lo que ha ocurrido en estos últimos días. ¿Qué respondes ante estas cosas que pongo sobre la mesa? Bueno, pues intentamos ser prudentes y no actuar, digamos, punitivamente, pero bueno, hay límites. Aplicamos el reglamento con criterio, damos oportunidad a los periodistas que preguntan, repreguntan, que tienen más elementos, que hasta incluso le preguntan sin tener turno al presidente, pero el presidente responde porque es pertinente. A veces no es pertinente la pregunta o la puntualización,
sino es como intentar meterse a fuerza, ¿no? Eso sí es una violación al reglamento. Lo otro, pues es con criterio de periodistas que están interesados en un tema para que el presidente pueda precisar algún tipo de situación que está en duda o que no se entendió o que está siendo tergiversada. Entonces, por eso creo que hay los reglamentos en materia, en este caso de la conferencia de prensa, pues son un instrumento para llevar el orden, para que pueda fluir las preguntas, pero pues se aplica con criterio. Cuando se llega a sancionar a un periodista es porque primero pues ha sido reiterada su conducta y está pues afectando a los otros periodistas y intentamos también pues comentar cuando cuando se le falta el respeto al presidente, ¿no? Pues que no es el lenguaje correcto y que además la gente no le gusta, la gente que está viendo la conferencia. Pues que, pues por favor, como expresión, reflejo de su educación, pues dirijan las preguntas más agudas, más críticas, pero con educación. Eso no le quita a nadie claro. Ni radicalidad, ni fuerza, ni mucho menos. Y todos salimos ganando, porque se generan reglas de convivencia pacífica. Así nadie tiene que alzar la voz, ni gritar, ni insultar. Y creo que de eso se trata la conferencia. Y pues propiciar el diálogo, el intercambio, creo que eso es lo más importante y a lo cual nos debemos abocar todos los que participamos ahí, periodistas y organizadores, y bueno, pues el principal actor que es el presidente de la República, pues que es que en aras de este diálogo, pues incluso las últimas semanas se ha extendido bastante la conferencia mañanera, pues precisamente porque se le ha dado la palabra a más gente, ¿no? A veces cuando vienen gente de los estados o gente del exterior que no está en la mañanera normalmente, pues no es que se le dé la palabra, a veces tiene la fortuna que sí se le dé la palabra, porque sí, pues es importante también tener una apertura y pues reconocer el interés de los estados por participar o de periodistas en el exterior. Por ejemplo, el día viernes vimos un contraste de cómo las buenas maneras no anulan la crítica. La hija de Jorge Ramos, que vino aquí, a la cual le dimos la bienvenida, a hablar de las desaparecidas, a hablar del feminicidio, hizo unas preguntas muy bien documentadas y luego hizo una serie de cuestionamientos muy intensos, digamos, en el sentido de profundos, pero siempre de manera muy correcta. Y el presidente le contestó y le dedicó tiempo a responder puntualmente sus cuestionamientos y creo que todos salimos ganando de ese intercambio, de esos cuestionamientos y que el presidente dé elementos sobre su punto de vista. Ahí salimos ganando. En cambio, cuando se utilizan las malas formas, se denosta, se califica y además se inventa una realidad porque la siguiente periodista, Reina Aide, inventó este tema de la estigmatización del periodismo, haciendo eco de la crítica, o sea, se aparecía como un guión para que se hubiera podido ser reproducido en cualquier medio internacional o nacional, justo con pues y eso, y el párrafo que utilizó el Parlamento Europeo, pues son casi muy similares, llama la atención. Pero bueno, también se vale que lo digan, no hay ningún problema, pero bueno, la gente también ve las intenciones y ve pues por dónde están ahora sí que por dónde más la iguana, ¿no? Por dónde se quiere llevar la conversación de la conferencia de la mañana. Para cerrar una reflexión, si te parece breve, Jesús, hay periodistas como Daniel Blancas de La Crónica que dice que ya no va a la mañanera porque se le da preferencia a los matraqueros, a los paleros. Le da las gracias a Reina Aide por exhibir nuevamente la carpa que tú diriges y te señala con nombre y apellido, Jesús Ramírez Cuevas. El León piensa que todos son de su condición. Creen que con Jesús Ramírez Cuevas se ha negociado dinero como se negociaba antes con los voceros de presidencia, que eres nuestro patrón, que nos da sobrecitos para que no quede rastro, porque todavía sigo esperando que esos que nos señalan den las muestras, los comprobantes de que nosotros
cobramos por hacerte quedar bien o hacer quedar bien al presidente. De hecho, yo he sido muy crítico de tu persona y de tu labor, Jesús. Una reflexión así nada más, porque el presidente lo dice en otras palabras y de una forma más profunda, que el León piensa que todos son de su condición, y el presidente dice: nosotros ya no damos chayote, nosotros no pagamos a la red de bots como las que atacan al presidente y a los que son señalados como paleros del presidente. Híjole, creo que esto da para más. Y yo te invitaría, Jesús, para que estemos dialogando continuamente en los espacios independientes, porque creo que esto nada más es un escaloncito de lo mucho que se tiene que subir para llegar a un debate serio, importante, sobre los medios de comunicación que históricamente han sido chayoteriles y que históricamente han estado plagados de prostitutos que solamente han puesto la mano y esto es mi opinión, como Aguilar Camín, que le pedía chequecitos a Carlos Salinas de Gortari, o las compañías de Krause que cobraban por llamarles Otero a tal o cual gobernador, o los Rivapalacio que se beneficiaron en el sexenio anterior, o los López Dóriga que recibieron más de 250 millones de pesos en publicidad oficial. No entienden, no les cabe en la cabeza que algunos así hayamos cometido errores en el pasado de apreciación, hayamos hecho críticas injustas, hemos decidido tomar partido sin que se convierta en un negocio. Eso es lo que no entienden los que piensan que León, que todos son de su condición, Jesús. Una reflexión nada más para cerrar y bueno, pues ahí está la invitación para que sigamos dialogando. No, bueno, nada más decir que quienes hoy se quieren, digamos, pues no sé, vestir de independientes o presentar como distantes del poder, pues en realidad pues son críticos del gobierno actual, pero no son distantes de ningún poder, pues son muy cercanos al poder económico y de que sus medios representan, porque tampoco son, digamos, los medios de comunicación también representan, son actores. La diferencia es que en nuestro país se quieren presentar como si fueran jueces, que son como árbitros, ahora sí que como si todos fueran Lorenzo Córdoba, y que están pues solo objetivamente trabajando con la información, cuando en el fondo pues son empresas que han también, pues la información es una mercancía, han hecho que la información se reduzca, se devalúe a ser una mercancía que genera ingresos económicos, y en función de ello también se mueven. Pero además, los medios de comunicación más importantes, convencionales, no solamente, la mayoría no solamente son medios, también tienen otro tipo de actividades económicas, que sucede algo curioso, que cuando son parte de las noticias o sus actividades están en el escrutinio público, pues llaman a que son atacados por su posición crítica, cuando en el fondo pues es por otro tipo de situaciones. Entonces, también los medios de comunicación defienden intereses económicos y políticos, solo que lo ocultan, no es tan claro. Entonces, por eso, ahora que si quieren presentar como autónomos e independientes del poder, qué bueno, ese es un buen propósito. Sin embargo, pues lo que están haciendo es hoy objetivamente, pues cuestionar a un gobierno que está cambiando las reglas del juego, que está gobernando de acuerdo al interés general y está afectando intereses particulares de grupos que han tenido el poder por muchos años, por muchas décadas, y que pues les duele no tener acceso al presupuesto como lo tenían antes, de no tener los favores del poder como lo tenían antes, y que por eso se han dedicado a golpetear, pensando que con ese golpeteo en 2024 las cosas van a regresar al estado anterior, cuando el PRIAN gobernaba y pues servía a los intereses económicos, era el poder político al servicio de los intereses económicos. Entonces, eso ya terminó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y creo que la sociedad mexicana no va a permitir un retroceso de regresar a ese tipo de gobierno oligárquico que solo
pues estaba para defender a los más privilegiados a costa del resto de la población. Entonces yo creo que hemos ido avanzando y se ha crecido, se ha ampliado la cultura democrática, y creo que la conferencia de las mañanas, pésele a quien le pese, ha contribuido enormemente a esta transformación democrática del país, donde los ciudadanos ya no son ciudadanos de segunda, ya no son objetos de la política, sino son sujetos actuantes, protagonistas del cambio. Y esa es la diferencia. Por eso las audiencias de esos programas y el público que tiene esos programas que están defendiendo los privilegios del pasado, pues no tienen tanta fuerza como hoy quienes en las redes, medios independientes, en el sentido de independientes del poder económico y del poder político, porque nosotros no financiamos en las redes a ningún youtuber o no financiamos a los medios que desarrollan una labor digital y que, bueno, pues están trabajando de manera independiente, ¿no? Entonces, creo que es importante, es fundamental la labor que realiza el periodismo crítico, un periodismo fuera de los amarres de los intereses económicos y políticos, y que represente el punto de vista de la sociedad, que es importante, un periodismo que tome partido con la gente. ¿Por qué? Porque el sujeto del cambio, el sujeto democrático es la sociedad, y normalmente los medios de comunicación hoy en día, los convencionales, pues han servido a intereses que muchas veces se oponen al interés general, al interés de la gente. Entonces, por eso callan, por eso ocultan la verdad o distorsionan las cosas con tal de seguir beneficiando a los mismos. ¿Por qué no, en este contexto del debate sobre si México está violando el TEMEC, por qué no los medios hablan de cómo funciona el modelo del mercado eléctrico en México y cómo quiere el gobierno actual cambiar esa realidad para poder garantizar tarifas bajas y que prevalezca el interés general en el manejo de la industria eléctrica y no el interés de las empresas privadas que, como vemos en el exterior, en otros países, ya han generado incluso situaciones de crisis social y crisis económica que amenaza con la estabilidad política de sus países. Creo que esos son temas de fondo. De fondo discutamos las estrategias antiinflacionarias del gobierno mexicano y cómo y por qué nos estamos diferenciando del resto del mundo. ¿Por qué Joe Biden está queriendo aplicar una política de apoyo, de subsidios a las gasolinas para poder beneficiar a los consumidores estadounidenses? Algo que no le permite la forma en cómo está establecido el mercado actual de combustibles en Estados Unidos, y que es una decisión del Congreso. Pero esos son los debates de fondo, no que si el presidente pone a Chicoche para decirle a los reaccionarios mexicanos que darles un mensaje de que aunque se pongan felices porque hay cuestionamientos del exterior, pues hay razones de fondo para defender la soberanía y el derecho del gobierno mexicano a tomar decisiones a favor del pueblo de México. Entonces, ese es el debate que esperamos y queremos, y el que luego se añora, y por lo tanto, pues por eso existen espacios como la conferencia matutina del presidente. Pero yo creo que estamos en un proceso de crecimiento, de expansión y avance democrático que es indetenible, y que pues tarde o temprano el proceso del ecosistema mediático va a ir reflejando con mayor nitidez y con mayor justicia esta realidad de ciudadanos críticos, informados, que ya no creen a la primera lo que les digan los viejos conductores del sistema, que pues quieren seguir monopolizando la palabra, y ahora también sus enviados para querer boicotear espacios donde se está generando pues la información, pero también al mismo tiempo se está construyendo una cultura democrática, participativa y crítica en favor de los intereses del pueblo mexicano y de la nación misma. Ya nada más nos faltan en las benditas redes sociales las entrevistas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Jesús Ramírez Cuevas. Ojalá que esa entrevista, y no es choro, se dé muy pronto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya estamos esperando esa posibilidad en espacios como en Sin Censura. Te agradezco, Jesús, por tu tiempo.
y pues aquí andamos en estas redes sociales que andan muy bravas. Muy bien, pues así es, ni modo, la gente, no hay que dejar de ser críticos y no hay que dejarse y hay que participar. Creo que es lo más importante y estar informados y no permitir que los políticos tradicionales terminen capturando la vida nacional. El interés público nos obliga a ser actuantes, a estar informados y pues, como decía hoy el presidente, a no dejarse llevar por la primera información o por las noticias falsas. Hay que contrastar y hay que buscar más información para que pues podamos confirmar estas cosas que a veces se dicen irresponsablemente en algunos medios o algunos comunicadores y que cuando son desmentidas ya no dicen nada, pero dejan ahí esas mentiras publicadas y que luego se sienten agredidos cuando alguien los cuestiona porque señalan de que publican noticias falsas y que ni siquiera se disculpan, ¿no? Entonces creo que es importante este proceso de diálogo porque todos aprendemos, ciudadanos, gobierno, medios de comunicación, periodistas, analistas, y bueno, pues todos estamos en este mundo de la democracia donde hay que defender el interés público, pero también los intereses específicos, y es un proceso de diálogo y encontrar los consensos que nos permitan tener una sociedad mejor. Te mando un abrazo, Jesús, muchas gracias y nos vemos pronto ahí en Palacio Nacional en la mañanera. Un saludo a tu público, a tu audiencia, y bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, director de Comunicación Social en Presidencia. No, hombre, imagínense, si así nos traen juidos con lo de cállate palero, el presidente nos da una entrevista y les da el patatús a más de uno. Pero creo que su palabra, su reflexión, su análisis es no necesario lo que le sigue por sus años de trayectoria, porque él ha visto todo lo que ha estado bien y lo que ha estado mal en el periodismo en estos últimos, ¿qué? 30 años, 40 años, 50 años, ya me dirá él cuántos. No quiero hablar de números porque luego se vaya a enojar por exhibir su veteranía. Es el querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador del canal No Apto para Cínicos y miembro de esta familia sin censura por muchos años, corresponsal de diferentes medios de circulación nacional e internacional, corresponsal extranjero para México. Mi querido Jaime, discúlpame por hacerte esperar tanto y por cierto, en unos minutos estará enlazando Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandamás en el equipo de comunicación social de Presidencia. Me acaban de decir que sí va la entrevista con Jesús Ramírez Cuevas. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, no te preocupes, yo encantado de esperar porque yo creo que es un tema fascinante y que hace falta discutir no una, sino varias veces, porque creo que estamos en un periodo de transición clave. Yo siempre he dicho, y a veces con eso inicio mi programa en las tardes, que yo soy un ferviente creyente de lo que yo llamo el periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El periodismo total es el que se atiene a la realidad, es el periodismo que sabe separar el grano de la paja. Y es el periodismo cotidiano de todos los días en el que tú, yo, Hans o cualquiera se enfrenta a una cámara, a un micrófono, con toda la responsabilidad que ello implica y da la cara a los oyentes, a los televidentes, a los seguidores, para platicar, para reflexionar, para analizar las noticias. Y a diferencia, por ejemplo, de los políticos, querido Vicente, nosotros nos enfrentamos día a día a esta suerte de escrutinio de la opinión pública. Nosotros en ese sentido acudimos todos los días a las urnas
y en ese acudir todos los días a las urnas, la gente nos hace así, como los romanos, o así, ¿no? O nos apoya o nos respalda financieramente nuestro proyecto. Bueno, entonces yo creo que, insisto, a diferencia de los políticos que van cada 4 años, cada 6 años a las urnas, nosotros los periodistas que practicamos este tipo de periodismo independiente, acudimos todos los días a las urnas. Por tanto, rendimos cuentas todos los días, todos los días. Esto es importante mencionarlo porque yo creo que durante mucho tiempo la prensa mexicana, los medios de comunicación en México, no todos, salvo muy honrosas excepciones, se plegaron al poder político y al poder corporativo. Y esto no es nada nuevo, es decir, yo que soy un viejo periodista con casi ya 50 años de historia, pues viví esa trayectoria, vi cómo el periodismo quedó subyugado al poder político del PRI, de la presidencia, cómo los periodistas se corrompían con el chayote, cómo los directores de los medios también se corrompían, se hicieron multimillonarios los directores de algunos medios. Y con el tiempo, esos medios pasaron, por ejemplo, yo trabajé en el Excelsior, en el viejo Excelsior, cuando era aún una cooperativa, y cuando llega Vicente Fox, destruye esa cooperativa y le entrega el mejor postor. Y hoy sabemos que Excelsior es una empresa pública al servicio de intereses corporativos muy identificados. Entonces, todo esto es para dar el contexto del paisaje informativo que hoy tenemos en México. En el año 2002, y esto creo que sería interesante que la gente y los periodistas, los interesados, buscaran, hay un libro fantástico escrito entre otros, por Noam Chomsky. Es un libro que se llama Manufacturando el Consenso. Bueno, este libro es fantástico porque te habla de cómo los medios de comunicación, esta historia empezó sobre todo en Estados Unidos. Este libro lo escribió Edward Herman y Noam Chomsky. No sé si existe en español, pero es bueno que busquen este libro los periodistas. Bueno, este libro hace una crónica detallada de cómo los grandes medios que están al servicio de los medios corporativos no solamente tienen una agenda, sino que además, por ejemplo, dan línea en los informativos, en las primeras planas, incluso se han dado a la tarea de contratar a lo que se conoce como los expertos, para que estos expertos reafirmen el mensaje de las primeras planas, de los análisis, de los editoriales de esos medios. Esa es una práctica reconocida en todo el mundo. En México se hizo ya esto. No hay que ver, por ejemplo, cuáles son las cabezas parlantes de Televisa, del Universal, los editorialistas de Reforma. Son editorialistas que se dedican a reforzar eso que dice el poder corporativo, ¿no? Un poder corporativo que hoy más que nunca está contra la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y esto no tendría que ser una sorpresa porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho otra vez que él no está al servicio de intereses corporativos, sino al servicio del pueblo que lo eligió. Y para muestra un botón. En esta mañanera, en la mañana de hoy, Dalila Escobar, ¿con qué tema inició las preguntas? Pues con una pregunta que tenía que ver con el Tren Maya, y hoy, de casualidad, digo yo, Proceso trae en su portada que el Tren Maya representa la destrucción de la selva, ¿no? Esta reportera, Dalila Escobar, fíjate que Dalila, tú sabes que Dalila fue la amante de Sansón y lo traicionó, lo vendió. Yo creo que Dalila está traicionando una profesión, o por lo menos a ese periodismo independiente que está creciendo como un Sansón, y quiere terminar con él. Hoy a mí me llamó mucho la atención en este intento de Dalila de cortar el discurso del presidente porque no le convenía. Dijo lo siguiente: presidente, yo quiero aclarar aquí en la mañanera que estamos verdaderos periodistas como Reina.
que si respondió mal se debe a que la hostigaron. Hay otros que no son periodistas y que si cayeran máscaras aquí habría sorpresa. Es decir, no solamente Dalila ataca a periodistas independientes, sino que insinúa, desliza con esta forma tan ponzoñosa que hacen algunos, de insinuar que compañeros como Hans Salazar o tú o Meme Yamel u otros reciben dádivas, reciben contratos, ¿no? Y eso es algo de lo que ya no nos debería sorprender, querido Vicente, pero si me apuras un poco, voy más allá. Me llama mucho la atención que tanto a Renaide como Dalila Escobar insisten mucho en el tema de que ellas sí son verdaderas periodistas independientes. Bueno, yo quisiera preguntarles a ambas, ¿qué es un verdadero periodista? ¿Qué entienden ellas por un verdadero periodista o un periodista independiente? Un verdadero periodista es aquel que tiene su cédula profesional. ¿Es eso? ¿Es un verdadero periodista? Un verdadero periodista es alguien que trabaja para un medio convencional como Proceso, ¿eh? Un periodista verdadero es un periodista que trabaja para medios que ya sabemos que tienen una agenda muy específica como Reforma, El Universal, Televisa. ¿Ese es un verdadero periodista? Primero, yo quiero aclarar una cosa. A lo largo de mi dilatada carrera, querido Vicente, no te imaginas la cantidad de buenísimos, excelentes periodistas que no presumen de tener una cédula periodista. Por ejemplo, he conocido a un tipo fabuloso, Ricardo Ortega. Era un bioquímico que estaba haciendo sus estudios en Moscú y de repente descubrió que su verdadero amor no era la bioquímica, sino que era el periodismo, y se ofreció como traductor de una agencia que se llamaba EFE. Bueno, empezando como traductor de esta agencia EFE, con el tiempo se convirtió en uno de los mejores periodistas que hicieron coberturas en zonas de conflicto como la guerra en Chechenia. Coincidimos, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, y lo mataron un día cuando estábamos cubriendo el golpe de Estado en Haití. Quedamos de vernos para cenar. Ricardo nunca llegó a nuestra cena y nunca presumió de tener una cédula profesional. He conocido abogados que son periodistas excelentes, con premios, una larga lista de premios, y nunca se han llamado a sí mismos los verdaderos periodistas. Y quizá ya a nivel personal, recuerdo que yo cuando regresé a México, después de más de 30 años de estar como corresponsal en Europa, en Estados Unidos y Oriente Medio, recuerdo que un día, al hablar yo bien del gobierno o dar una opinión positiva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de mis amigos, que ha sido y es uno de los columnistas más respetados en México durante la presidencia del PAN y el PRI, que se hizo multimillonario, me mandó un mensaje por Facebook, y en ese mensaje, ¿sabes qué me decía? Dice, Jaime, nunca creí que te ibas a convertir en una persona que le iba a quemar incienso a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la verdad es que este tipo de críticas contra Hans, que lo presentan como un palero, la verdad es que todo mundo sabe que Hans tiene una autoridad moral que ha ido increciendo, porque yo desde que conocí a Hans, no personalmente, sino a través de las mañaneras, he visto cómo Hans ha crecido como periodista, como reportero. Entonces, yo creo que en este oficio del periodismo, uno no es lo que dice que es, sino que uno es lo que hace. Y yo creo que lo que Hans hace, lo que tú haces, es auténtico periodismo, periodismo de a pie, periodismo que todos los días se confronta con la realidad, que todos los días se enfrenta a la opinión pública, que te dice si vas bien o si vas mal. Así es que yo creo que esta gente que dice que son verdaderos periodistas, yo creo que deberían de repasar un poco cuál ha sido la historia del periodismo en México, cómo los medios de comunicación fueron durante mucho tiempo la correa de transmisión del viejo poder del PRI, y hoy en día la correa de transmisión de importantes poderes corporativos, y sobre todo
para entender qué es lo que hay, cuál es la mierda que hay detrás de todo este poder, hay que leer sobre todo a los columnistas, porque estos columnistas siempre te van a decir por dónde andan los tiros, cómo es que la oposición a este gobierno y cómo los intereses creados están buscando todos los días serrucharle el piso a un movimiento como la 4T, a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que desde mi punto de vista, el solo hecho de ser un hombre honesto ya lo convierte en uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia reciente. Mi querido Jaime, me dicen que en unos minutos o segundos entrará al sistema Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que nos dé también su reflexión, su opinión. Y bueno, creo que esta pinche necesidad que tienen algunos desde los medios tradicionales de convertirse en juez, ¿no? Este sí es periodista, este no es periodista, este sí merece respeto, este no merece respeto. Yo creo que muchos de los compañeros youtuberos no tendrán un título universitario, pero tienen más honestidad, más transparencia, más credibilidad, más autoridad moral que muchos de esos que hemos exhibido, mi querido Jaime. Mira, tengo entendido que, por ejemplo, López Dóriga no es periodista de carrera. Y eso no lo privó de recibir más de 250 millones de pesos en contratos en el sexenio pasado. Creo que Carlos Loret de Mola tampoco es periodista de carrera y ahora lo toman como ejemplo en el Washington Post para tirarle mierda al presidente Andrés Manuel López Obrador y estos supuestos ataques a la libertad de expresión. Ante esto estamos, mi querido Jaime, esa necesidad desde los medios tradicionales, desde los medios corporativos, de decir esos no tienen ni la capacidad, no merecen respeto, cuando los que le han faltado al respeto a las audiencias, al propio periodismo, están en esas salas de redacción y son intocables por parte de esta camada de periodistas de élite que pareciera que hacen buena esa de que entre los bomberos no se pisan las mangueras, mi querido Jaime. Sí, yo tengo la impresión, y este es un fenómeno que va cada vez a más. Mira, Vicente, el actual modelo informativo, no solamente en México, sino en todo el mundo, empezó un proceso yo lo llamo un proceso de derretimiento, se empezó a desmoronar. El periodismo convencional se empezó a desmoronar poco a poco. Yo recuerdo que cuando yo estaba todavía en Europa y colapsa el diario Excelsior, del cual yo era corresponsal por culpa de Vicente Fox, que lo destruyó, y a mí me dejaron abandonado con toda mi familia en el extranjero. Yo recuerdo muchísimo que platicaba con uno de los periodistas de Excelsior. Digo, tengo la sensación de que hay una especie de derretimiento de la realidad, ¿sabes? Cuando sabes que un modelo se está acabando. Entonces, ese modelo, al que todavía muchos se aferran, se está derritiendo, está cambiando. Entonces, estos periodistas que vivieron de ese mundo, que vivieron de ese modelo informativo, que entendieron que la única forma no solamente de sobrevivir, sino de enriquecerse, era lamerle las botas al poder, a pesar de que este poder era corrupto, creo que se aferraron a eso, entendieron que era la mejor apuesta que podían hacer y aprendieron a sobrevivir gracias a decirle a todo, sí señor, como no señor. Lo vimos, yo fui testigo de cómo medios vendían espacios, de cómo medios vendían entrevistas de secretarios de Estado, de cómo los medios te presionaban a ti como reportero, como periodista, para que escribieras entrevistas a modo, para que dieras un tratamiento especial a determinado. ¿Por qué? Porque ese medio estaba recibiendo miles de millones en publicidad. Entonces, ahora que está surgiendo, que este modelo se está resquebrajando y surge poco a poco un modelo de periodismo digital, independiente, con voces nuevas, con rostros nuevos, los viejos periodistas yo lo veo un poco
como el fenómeno de los antiinmigrantes en Estados Unidos, y perdona la comparación. Muchos de estos están angustiados, jodidamente, tienen un miedo terrible. ¿Por qué? Porque ven ahí una nueva composición demográfica de migrantes de piel morena que están creciendo en todos los estados y tienen un pavor. Este hombre blanco y conservador, bueno, los grandes medios corporativos tienen pavor, y por eso esta lucha de los reporteros por insistir en que ellos son los auténticos periodistas, que los nuevos youtubers no son periodistas. Y efectivamente, hay youtubers que no tienen un carnet. ¿Sabes cuánto tiempo yo ejercí el periodismo sin tener una cédula profesional, querido Vicente? Más de 40 años. Hasta que toqué a las puertas de la UNAM, de la SEP, y les dije, señores, me gustaría tener mi cédula profesional. Me dijeron, señor, los planes de estudio que usted llevaba en la universidad ya ni siquiera existen. Entonces me propusieron escribir un libro. Escribí ese libro, bien documentado, y ese libro fue publicado, y ese libro me valió, más todo mi currículum y toda mi trayectoria, archivos que mandé de entrevistas, coberturas en zonas, para que me dieran una cédula profesional. Entonces, yo creo que es interesante. Hay gente que sin tener una cédula profesional, insisto, ha hecho una espléndida carrera, mejor que la de un egresado de la Anáhuac como Joaquín López Dóriga o como de otras universidades internacionales. Yo conozco periodistas que son todoterrenos, son excepcionales y no tienen una cédula profesional. Déjame preguntártelo antes de que entre Jesús Ramírez Cuevas a este sistema, Jaime. ¿Qué tan importante es este debate? ¿Qué tan importante es este tema que el presidente lo asume como propio ya hoy? Sí he estado hablando en las mañaneras y por años de las campañas en su contra, del periodismo mercenario, de los chayoteros, aunque no les llame necesariamente chayoteros el presidente, de estos periodistas que protegen a malandros, intereses muchas veces extranjeros. ¿Qué tan importante es para la sociedad? Yo digo que si la sociedad no puede aspirar a la verdad, estamos en problemas. Y cuando la prensa está vendida o cuando la prensa está atada al dinero, como lo ha estado por tantos años, Jaime, creo que la sociedad debe de asumir también, lo está asumiendo, creo, con las audiencias que cada vez son mayores en YouTube que en televisión o que en radio. ¿Qué tan importante desde tu perspectiva, maestro? Y tenemos pendiente, por cierto, ese análisis del cambio, ¿no? De cómo ha ido el periodismo cambiando, no solamente de artefactos para escribir, sino de una realidad que ya no es la de la verdad absoluta de estas grandes figuras de los medios de comunicación en México, Jaime. Yo creo que el debate es no solamente necesario, es urgente, es fundamental en un país como México que necesita fortalecer su democracia. ¿Por qué lo creo así, querido Vicente? Porque uno, es bien cierto que específicamente en el caso de los medios de comunicación, ya ha arrancado, ha iniciado una nueva era, nos guste o no, con todas y sus precariedades de los youtubers, lo que tú quieras, pero el hecho de que hayan avanzado el movimiento de los youtubers, con insisto, con todos los defectos, porque uno puede estar de acuerdo con Haas, pero no puede estar de acuerdo con Lord Molecula, uno puede estar de acuerdo con varios compañeros que han ido a la mañanera, puede estar uno de acuerdo y decir, me parece que todavía le falta para ser periodista, pero en el caso, por ejemplo, específico de Hans, yo creo que se merece todo respeto como periodista. Bueno, dicho esto, estamos aún en un territorio desconocido para todos, para todo el mundo, no solamente en México. Entonces, si este proyecto de los youtubers, del periodismo digital ha avanzado, es porque hay hambre de la gente, no solamente dentro de México. Tenemos una diáspora mexicana muy potente en Estados Unidos que está pendiente, pero que ya está harta de los medios convencionales como Televisa, como TV Azteca, que no les dicen nada. Incluso
de medios en Estados Unidos como Univisión y Telemundo que no les dicen nada nuevo, no les dicen la verdad, no los tratan realmente como adultos. Entonces, yo creo que existe esta sed, esta hambre de estar bien informados. Y, sin embargo, quienes están abriendo pasos lo están haciendo prácticamente con lo mínimo, mientras que los grandes medios, los grandes convencionales tienen recursos para sepultarnos, para dejarnos atrás, ¿no? Entonces, yo creo que en México es necesario el debate sobre la regeneración de este tejido informativo, que haga caso sobre todo a la necesidad de la gente que tiene sed de conocimiento, de información fidedigna. No digo objetiva, porque la objetividad en periodismo, desde mi punto de vista, no existe. Bueno, el caso es que nosotros, los medios digitales, no pueden convertirse en una sola golondrina que no hace verano, no. Y en este sentido, creo que el Estado tiene el derecho y tiene la obligación de fortalecer estos nuevos medios, estas nuevas alternativas. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que la información es un derecho humano. La información, claro, sin sesgo, lo más imparcial posible, pero también la información con pasión, defendiendo un proyecto político. También eso, porque yo creo que los seres humanos somos por naturaleza complejos, ¿no? No podemos conformarnos con el manejo de la información aséptica, no. Yo, por ejemplo, ya no puedo permanecer imparcial ante este avasallamiento de los medios convencionales que todos los días se lanzan contra Andrés Manuel López Obrador. Toma cualquier columna, por ejemplo, hoy, León Krause en el Universal dice que el presidente López Obrador es un picapleitos, que a él más que a nadie le conviene este pleito con Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿de dónde se sacan estos análisis estos señores, no? Y así por el estilo, hemos visto cómo durante los... Perdón, dime. No, así es, te digo, así es, mi querido Jaime. Oye, Jaime, por cierto, dame unos minutos, si te parece, si puedes, o tienes que correr, Jaime. No, estoy aquí. Bueno, porque quiero que también escuches lo que nos tenga que decir. Querido Jaime Hernández, gracias por aguantarte. Para cerrar, alguna reflexión de tu parte después de escuchar a Jesús Ramírez Cuevas. Pues se me hizo muy interesante la entrevista, pero tengo que decir a manera de reflexión, a mí hay algo que me preocupa, querido Vicente, y es lo siguiente. Yo sé que la inmensa fortuna que tenemos, quienes creemos, quienes apostamos por esta política de transformación, tenemos la enorme fortuna de contar con un presidente al que se le resbalan todos los ataques, los insultos, y se ha convertido realmente en el pararrayos de todos los ataques. Es decir, ha habido numerosas embestidas de los intelectuales, de los medios de comunicación, y sin embargo la popularidad de Andrés Manuel López Obrador no rebaja, no baja. Entonces, por suerte hemos tenido un presidente con una estatura de estadista, respetado y dentro y fuera de México. Pero la pregunta que yo me hago, querido Vicente, es ¿qué va a pasar en el futuro? Jesús Ramírez Cuevas te dijo que él cree que la oligarquía que se reflejaba en el control de muchos medios ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque los mexicanos ya están convencidos de que no es posible dar marcha atrás porque el ecosistema de los medios está cambiando poco a poco. Y sin embargo, ¿sabes? Yo a veces creo que los dueños de los medios de comunicación, me refiero a los medios como Reforma, Universal, Televisa, son como muñecos larines que tienen los bolsillos llenos de dinero y van a ser capaces de seguir con esta embestida una vez que termine este sexenio. La pregunta es, ¿seguiremos contando con un político como Andrés Manuel López Obrador que era capaz de neutralizar todos estos ataques? Yo francamente no sé, y la cosa es que yo veo que a futuro el enfrentamiento, la confrontación entre medios convencionales y medios digitales de nueva creación va a seguir siendo muy dispar,
y yo creo que las voces, los oídos, los ojos que han apostado por estos nuevos modelos informativos, pues también se hacen la misma pregunta, ¿no? Los medios digitales, como el proyecto de Sin Censura, entre otros, ¿van a seguir teniendo la misma fuerza, el mismo vigor en un ambiente menos propicio o sin un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que lo resiste todo? Esa es mi última reflexión que quiero dejar ahí, para seguir en el debate en el futuro, pero creo que fue muy buena entrevista, querido Vicente. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Querido Vicente, pues sí, muchas gracias como siempre por esta oportunidad, por abrir tus micrófonos y tus cámaras a este proyecto, este espacio de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @JaimeJo1, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Un abrazo, querido Vicente, y aquí seguiremos. Gracias, mi querido maestro Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. Jaime Hernández, a quien le ofrezco una disculpa. Déjenme saludar a nuestro compañero Hans Salazar, a quien en privado le he externado la solidaridad y en público no queda más que decirte, Hans, no estás solo. Pues no estás solo, cabrón, porque a nosotros también nos llevaron al baile. ¡Ah, qué brava anda la perra en redes sociales! Mi querido Hans, te saludo con mucho gusto, corresponsal de Noticiero en redes, en algún momento también nuestro corresponsal de Sin Censura en Palacio Nacional, parte de ese equipo de los reporteros MX y de Sin Máscaras en YouTube. Mi querido Hans, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Vicente? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por esa solidaridad, gracias por ese acompañamiento, gracias por tu amistad, por tu compañerismo, también hasta por tus enseñanzas. Yo siempre te lo he dicho, aprovecho siempre para decírtelo. Pues aquí estamos, efectivamente, pues hoy nos tocó nuevamente que, bueno, pues la reportera Dalila Escobar, se expresara esta nueva corresponsal de Proceso, porque no era corresponsal de Proceso hasta hace 3 semanas aproximadamente. Ella era corresponsal de otro medio de A Tiempo de Coahuila, pero vaya que no les gusta nuestra presencia en las mañaneras, no les gusta incluso el trabajo que realizamos de manera independiente, de manera libre, como tú bien dices, siempre libre como el viento. Nosotros estamos siempre ahí con esa libertad de elegir, es decir, de elegir la información tal cual es, sin sesgos, tal cual es honesta, tal cual es transparente, y que ningún dueño de ninguna empresa nos esté indicando, oye, no digas eso, oye, quítale acá, oye, ese tema está vetado por esta empresa. Nosotros no dependemos de ninguna manera de ningún dueño, de ninguna dueña, de ningún medio de comunicación, porque tenemos esa libertad en estos medios, en estas plataformas, y quien nos apoya, con quien nos estamos nosotros diariamente haciendo equipo, pues es la gente, es la audiencia, es a la que nos debemos siempre, mi queridísimo Vicente. Bueno, pues estuvimos el propio jueves que inició todo esto, este tema del hashtag, y que duró 2-3 días contra un servidor, y que después se extendió, por supuesto, porque obviamente pues somos más, afortunadamente, y yo te agradezco siempre esa solidaridad en las redes, en persona, en la comunicación, y sabes que siempre agradezco que me permitan estar aquí en Sin Censura y Sin Censura. Oye, mi querido Hans, pues sigue siendo tendencia el cállate palero, pero muchos de estos que motivan el cállate palero son algunos que trabajan en los medios chayoteros. Así que, pues creo que es una oportunidad que abre el presidente para debatir fuerte, recio, sobre el papel de la prensa, ¿no? Seguramente
se colgarán de este tema los que históricamente se han beneficiado de los privilegios y de esa relación nada saludable del poder político con el poder mediático. Me refiero a los Ciro Gómez Leiva, que ya salió a posicionarse, me refiero a los Federico Arreola de SDP Noticias, y le mando un saludo a Lalo, corresponsal de SDP Noticias, al que estimo mucho y es muy generoso, y que por cierto acaba de cumplir años y no pude llegar a su desayuno, porque no se merece que la crítica a Federico Arreola, el jefe, le vaya a afectar a él. Pero creo que es importante, Hans, que de una vez nos quitemos las máscaras y nada más recordar lo que pasó en Washington, solo como ejemplo. Los medios de comunicación tradicionales reportaron lo que la gente decía, lo que la gente gritaba, el sentir de la gente. No, con mucho respeto, no. Y para ti, y para mí, y para Eli, y para otros youtuberos, la nota importante es eso, la gente, lo que tiene que decir la gente de a pie, que igual podría ser una crítica al presidente. También es importante escuchar a la gente, pero en este caso creo que tenemos el sartén por el mango o tenemos la mano como si fuera baraja, mi querido Hans, porque estamos, creo yo, prestándole atención al más importante juez, que es la audiencia, mi querido Hans. Totalmente de acuerdo, mi querido Vicente, y yo también complementando a esto, es todo esto que tiene que ver con hacer comunicación con la gente, con el pueblo, a ras de suelo, estarlas escuchando, ir caminando. Nosotros no tenemos ningún tipo de miedo, ningún tipo de problema por caminar por las calles y estar reporteando, por caminar por las calles y escuchar a la gente cuando nos habla, porque otros sí lo tienen y otros sí tienen problemas de incluso caminar en la calle o de que los vean en algún espacio público. ¿Por qué? Pues porque obviamente el que define y determina la comunicación que cada quien da es el pueblo, la gente, la audiencia. Entonces, pues a ellos nos debemos y vamos a seguir trabajando en esa misma dinámica. Me parece que lo que ha pasado estos días, lo que he vivido en las mañaneras, lo que he vivido contigo, lo que he vivido con todos ustedes como mis compañeros, compañeras, que yo agradezco mucho, me da más el compromiso de continuar como vengo haciéndolo, de manera sencilla, de manera convencida, con convicción, con la verdad, con la honestidad, como dicen en España, con la decencia de ser un comunicador que no mienta, que no manipule, que no tergiverse. Ese es el mayor compromiso que debemos de seguir teniendo, mi querido Vicente, y yo la verdad es que estoy muy feliz. Preocupado estaría que estos sátrapas, que estos corruptos, que estos medios de comunicación, que son prácticamente poderes fácticos económicos, me estuvieran felicitando, alabando o reconociendo. Preocupado estaría que Salinas Pliego saliera a decirme que soy un buen comunicador. Ah, caray, ahí sí diría, ¿qué pasó? ¿En qué parte me perdí? Porque los conocemos perfectamente, mi querido Vicente, y nosotros podemos expresar y podemos preguntar de manera libre. Y eso es lo que nunca les ha gustado. Y a muchos compañeros, compañeras, con todo respeto, no les gusta tampoco, porque desafortunadamente a ellos sí les tiran línea. A nosotros nadie nos tira línea. Nosotros podemos ir a comentar cualquier tema y absolutamente nadie nos dice qué preguntar o qué no preguntar, qué publicar, qué no publicar, qué difundir o qué no difundir. Yo creo que ese es el mayor valor y tenemos que seguir luchando por esa comunicación libre, mi querido Vicente. Estoy muy contento esta mañana, como pocas veces. La verdad es que sí me siento cimbrado como persona, porque para mí ha sido importante, muy importante lo que sucedió esta mañanera. No, y claro, mi querido Hans, claro, porque el presidente hace referencia directa a ti y a los que nos toque también, pero hace referencia directa a ti por el encontronazo o la situación que ocurrió con Reina, y casi estuvo a punto de repetirse hoy con Dalila, la corresponsal de Proceso. Ahí estabas muy cerca tú,
pero me llama mucho la atención que los que no tienen autoridad moral, los que no tienen credibilidad, los que no tienen madre, se cuelguen de esto. Héctor de Mauleón, el que se aventó la volada de que la vicepresidenta Kamala Harris le dio la información y la instrucción a López Obrador de que arrestaran a Rafael Caro Quintero. o Héctor de Mauleón, que se convirtió en algún momento en el vocero de la señora Rosario Robles, que le hacía unas crónicas ahí en defensa de Rosario. Ahora salga a disfruten con lo que dice el presidente, que confía en el periodismo matraquero. Ay, don Héctor de Mauleón, no se mordió la lengua, cabrón. Pero bueno, mi querido Hans, solo como ejemplo, y no he leído a todos. Ojalá que los periodistas independientes, los periodistas que respetamos, no terminen cayendo no muerdan el anzuelo y terminen del lado de esos que siguen pensando que son dueños de la verdad absoluta. A ver, mi querida Ceci, tenemos por ahí el momento en el que el presidente hace referencia al caso de Hans, ¿no? Y a la campaña de cállate matraquero, cállate palero, échalo por favor. Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans, no está aquí, y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. Presidente, Filomeno perdón, Mata, bueno, antes, Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez. Y él fue legislador cuando la transformación de la Reforma, y era un extraordinario periodista. Presidente, sí. Filomeno Mata escribía a favor de Francisco I. Madero y él convocó, junto con Madero, siendo periodista, a crear el partido antirreeleccionista. O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque No, el asunto es que es muy sencillo levantarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodismo no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio. ¿Sí? Como siempre, con todos los presidentes. Con don Julio. No, antes. Sí. Don Julio, mi gran amigo. Un extraordinario periodista. Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido. Y yo sostengo. Son las declaraciones, parte de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hans. Y nada más para aclararle a Jesús Solís, que escribe en el chat, Vicente, ya cámbienle, ya dejen a un lado los chismes. No es chisme. Se trata de una oportunidad histórica de definir esta realidad que nos está tocando vivir
y en algún momento también sufrir en los medios de comunicación. Yo obviamente, por sarcasmo y por ver a más de uno hacer chile con la cola, digo, yo soy palero. Pues claro que no. Lo que quiere decir el presidente es que aguante vara uno desde nuestra trinchera. Yo sé que tú tampoco te asumes como palero, mi querido Hans, y nada más para cerrar y dejarte desayunar y dejarte seguir con tus labores, dame una reflexión para cerrar. Exactamente, mi querido Vicente. Nosotros somos mucho más que eso. Lo decimos con todo respeto y sin ningún tipo de ni de modestia ni de soberbia. Somos comunicadores, somos gente que hacemos este trabajo con dignidad, con entereza, con la frente en alto, con la libertad que tenemos, que eso es lo más preciado que podemos, con lo que podemos trabajar y avanzar y luchar con convicciones, con las cosas claras, con las cosas definidas. A mí obviamente me han preguntado muchas veces, dicen, ¿es que tú eres imparcial o no? Yo creo que en todo caso, yo le he dicho, yo no soy imparcial, pero lo que creo que hay que exigir siempre a un comunicador, a un periodista, a un reportero, es que diga la verdad, que sea honesto, que sea decente. Eso es lo que requiere este país para seguir cambiando este tipo de redes de corrupción en la comunicación. Y este momento me parece que es crucial en estos cambios, no solamente políticos, sino también comunicativos. Y esto nos debe de llevar a muchas reflexiones, pero después, inmediatamente, a muchas acciones junto con la gente. Eso es lo que nunca debemos de separar, la gente a la que nos debemos, mi queridísimo Vicente. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, con la banda Sin Censura. Siempre soy, de veras, pues parte de esto, parte de ustedes. Saben que los quiero muchísimo, que yo me siento parte de esta familia. Eres, mi querido Hans, nada más para que lo analices. ¿Por qué no hacemos una campaña? Yo soy palero, pero nunca brother. Yo soy palero, pero nunca brother. Mi querido Hans, tú sabes que te quiero mucho también, que si hay pocos que han estado solidarios cuando ha sido difícil la cosa, ha sido Hans. Tú nunca me has dejado solo, Hans, que lo sepa la gente y que lo sepa con todas sus letras. Quienes llegaron a la Fiscalía General de la República cuando estaba en aquel momento de la agresión del Pelón Gomis, fue obviamente César Gutiérrez Priego como mi abogado, pero como colegas estuviste, además de la familia Sin Censura, estuviste tú, estuvo Amir y estuvo Manuel Pedrero. Y por eso, la lealtad siempre, mi querido Hans. Te mando un abrazo y sigue disfrutando de esta pinche campañita que también nos debe de dar confirmación de que vamos por buen camino, mi querido Hans. Un abrazo. Vamos por buen camino, mi querido Vicente. Yo te agradezco siempre también que nunca me hayas dejado solo, que nunca me dejas solo. Creo que esto, así tal cual, aunque con esta frase yo creo que Salinas Pliego se va a sacar de onda, pero amor con amor se paga. Muchas gracias, mi queridísimo hermanito. La verdad es que estoy muy contento con tus palabras, siempre agradecido de todo esto. Y voy a cerrar con una frase que leí en las redes, no es mía, pero decía algo así como, ya al medio le compuse un poquito, más vale ser palero que ulero chayotero. Así es de que estamos en contacto, mi queridísimo hermano. Saludos, Hans Salazar, a quien usted ve todas las tardes en Sin Máscaras, a quien usted sabe, forma parte de la familia de Reporteros MX, a quien ve todos los días también como corresponsal de Noticiero en Redes. Le mandamos todo nuestro cariño y ahí lo voy a dejar. Él sabe que se le extraña Sin Censura, porque lo voy a dejar ahí para que no vaya a ofenderse nadie con eso de te extrañamos. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube.
Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.